Bendiciones, bendiciones a cada uno. Se me cortó, la señal no está muy buena. En el nombre de Jesús, traigo una palabra en Hebreo 10, esperando que cada uno de nosotros seamos edificados, porque cada vez que leemos, que estudiamos la palabra, nos edificamos todos, tanto como lo que la leemos y estudiamos y la explicamos, tanto como el que recibe también, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios, la ponemos en práctica día a día, porque es lo que el Señor anhela de nosotros, es nuestra obediencia, ¿verdad?, hacia Dios, que todos los días estemos leyendo la palabra del Señor y estudiando cada día, en el nombre de Jesús. Y entonces Hebreo 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Aquí está hablando de los sacerdotes de la ley, ¿verdad? De aquel tiempo, ellos hacían sacerdotes, ellos hacían incienso cada año por el pecado del pueblo, de eso está hablando, ¿verdad? Pero vemos también la enseñanza que nos está dejando aquí Hebreo 10, de que ahora que el Señor vino, pues ya es diferente. Pero de eso está hablando, del sacrificio que ellos hacían. Por eso ellos chequeaban bien a las ovejas, las ofrendas que llevaban para hacerlas quemadas, para el incenso, para el Señor, por el pecado del pueblo, es lo que lo está enseñando. Voy por el 2. De otra manera, dice, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Al hacer ellos ese incienso cada año, ellos quitaban el pecado del pueblo. Para eso ellos hacían, y solo podían entrar, dicen, los sacerdotes nada más. No cualquiera podía entrar a hacer las ofrendas, los incensos para el Señor, los que quemaban las ofrendas en un lugar donde es que hacían los sacrificios. Entonces no todos podían entrar, eran contados los que entraban. Entonces dice aquí: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, dice. Porque de cada año ellos hacían los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, y no puede quitar los pecados. Dice que no podía perpetuamente, para siempre no se podía, solo era, por eso lo hacían cada año, porque cada año decían que quitaban el pecado del pueblo. Por eso cada año se llevaba a cabo este incenso, los quematorios que quemaban las ovejas, que por 3 años chequeaban a las ovejas con el pueblo. Te voy por el 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, no quisiste más, me preparaste el cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no se agradaron. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto. Últimos en esa voluntad, somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando Jesucristo vino a este mundo
y dio su cuerpo por nosotros, fue sacrificado. Entonces ahí que ya no se hacían los sacrificios que hacían una vez al año para quitar el pecado del pueblo de Israel. Entonces cuando Jesús vino, Él dio su vida y ya fuimos para siempre. Los que venimos al Señor ya estamos, porque Él ya murió por nosotros. Entonces voy por el 11, dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí lo dice en el 12. Pero Él, dando su propia vida por nosotros, Él quitó el pecado de nosotros para siempre. O sea, cuando estamos en el Señor ya no tenemos pecado. Ya no tenemos, porque Dios pagó por nosotros, por nuestros pecados. Ya los sacerdotes que hacían una vez cada año de matar los toros, los cabríos, las ovejas, para sacrificio para el Señor, para quitar el pecado del pueblo de Israel, ya no lo hacían. Aquí en el 12 sí, porque ahí dice, habla de Jesucristo, que Él pagó con su cuerpo todos sus pecados, con su sangre. Dice en el 13, he ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios, a los sacrificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es pacto que haré con ellos. Aquí dice que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Él ha hecho un pacto. Cuando nosotros venimos al Señor y somos lavados con su sangre preciosa, Él dice que Él hace un pacto con nosotros, con cada uno de nosotros Él hace un pacto. Y Él, como dice en otro versículo, aquí mismo en Hebreo, que no es hombre para mentir. Él es Dios, y Él cuando hace un pacto con el hombre, Él no falla. Y los que fallamos somos nosotros, el hombre. Ahí podemos ver cuando sacó el pueblo de Israel. ¿Quién falló? Fue el pueblo de Dios. Pero Dios no falla, Él es Dios. Él no es hombre para mentir, como dice en otro versículo también. Y dice en otro versículo de que dice de Abraham, cuando Dios prometió, cuando Dios se encontró con Abraham, dice 19 años después, que le había dado ya la promesa que le iba a dar un hijo. Le volvió a aparecer el Señor, los ángeles a Abraham, 19 años después, que Él le había dicho que le iba a dar un hijo a Abraham. La promesa, el hijo de la promesa. Y vemos cómo Él le dijo, el Señor le dice ahí, que por el pacto que hizo con el padre Jacob, con Israel, le dijo, por eso Él se acordó de las oraciones del pueblo de Israel cuando clamaron que ellos eran cautivos, que eran esclavos en Egipto. Y eso fue lo que Él le dijo a Moisés, le dijo Él también. Cuando Dios mandó a Moisés al pueblo, a sacar al pueblo de Egipto, entonces le dijo que Él había escuchado las oraciones, había escuchado los gemidos del pueblo de Israel. Y entonces le dijo que Él se había acordado del pacto que había hecho con Israel, o sea, con Jacob. O sea, el Señor se acuerda de todo. Cuando nosotros gemimos y tenemos algún problema, eso lo enseña a nosotros, que cuando nosotros tenemos un problema y nosotros le gemimos al Señor y le oramos, y nosotros ya hemos hecho pacto, Él con nosotros ya ha hecho pacto, porque ya hemos venido al Señor. Entonces viene Él y se acuerda. Podemos tener cualquier enfermedad grave, pero si venimos en oración y estamos clamándole al Señor, Él voltea su rostro y lo reconoce como hijo. Porque no todo el que dice yo soy hijo del Señor somos hijos, no del que el Señor sabe que somos hijos. Porque todos podemos decir, nosotros somos hijos del Señor, pero ahí no está en nosotros que nosotros lo digamos, está en el Señor que Él diga y se acuerde que nosotros somos hijos de Él. Esa fue la enseñanza, la explicación que Él le dio a Moisés cuando Moisés lo encontró por primera vez, cuando la zarza estaba ardiendo, que Él lo mandó
lo llamó para enviarlo al pueblo de Israel a sacar su pueblo de Egipto. Y te voy por el 18. Pues donde hay, dice, remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Dice que si el Señor ya pagó por nosotros y tenemos el camino libre, ¿por qué despreciarlo? Tenemos que seguir avanzando, porque ahí los que perdemos y lo vamos a perder somos nosotros. Pero Él tiene el camino libre para entrar al reino de los cielos. Por eso dice aquí el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que tenemos que permanecer fiel en la promesa, porque el Señor los ha llamado. Tenemos que ser fiel porque Dios es fiel con nosotros. Tenemos que permanecer fiel, porque aquí los que perdemos somos nosotros si fallamos, si no tenemos un corazón limpio, si no somos lavados del corazón. Nosotros, si no permanecemos, digamos, si somos fieles en la casa del Señor, porque hay quienes que se rebelan con el sumo sacerdote, que es de una iglesia, de un templo. Puede ser que hay personas que le digan que van a ser ungir y no quieren, y a veces dicen que están enfermos y no van, o sea, no son fieles en la promesa. El Señor ha hecho pacto con nosotros. Y entonces la palabra de Dios, ya puede estar enfermo uno, pero la palabra de Dios tiene que darse, una prédica en la iglesia, el culto tiene que estar. La iglesia, la gente tiene que ser obediente en los templos, porque que si rechazan al pastor y que no quieren hacer las cosas, nos están rechazando el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y ahí corremos peligro de perder nuestra alma, porque es ahí cuando nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Pero ahí está, si Dios lo reconoce como hijo. Nosotros podemos decir que somos hijos, pero el que lo reconoce y da el que somos hijos, el que se acuerda de nosotros, es el Señor, si en verdad somos hijos. Dice el 24, y consideramos unos a otros para estimarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. Aquí dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. O sea, es pecado no congregarse. Es pecado porque el Señor quiere que trabajemos en el reino del Señor. ¿Cómo que trabajemos? El que es evangelista tiene que predicarle a las almas. El que es predicador en una iglesia o donde quiera que vaya, tiene que dar la palabra. El que es ujier debe de tener sus labores. Aquí habla arriba de los labores, habla. Y aún dice que tengamos un buen sacerdote. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si Dios ha puesto un buen sacerdote. Porque Dios es que escoge y pone en la casa del Señor. Y cuando es puesto por el hombre, aquella casa de Dios no permanece. Porque cuando algo Dios lo pone en un lugar, si es puesto por un sacerdote, permanece y avanza cada día. Dice, el 25 dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Dice que cuando miremos que aquel día más se acerca, o sea, los tiempos, porque el reloj de Israel es el reloj de Dios. Tenemos que ver viendo los tiempos y cada día avanzando más, o sea, no enfriándonos, como dice ahí en las vírgenes, de las 10 vírgenes que dicen que 5 estaban preparadas. Eso habla de los ministerios, no habla de aún los ministerios, o también somos nosotros, las personas, las almas. Pero sí, en realidad habla de ministerios, son 10, 5 ministerios estaban listos para irse con el Señor. Cuando el esposo vino, dice, ellas tenían llenas sus lámparas. Entonces el Señor las llevó. Y luego vinieron las 5, miraron que no estaban listas. Le dijeron a las 5 que le vendieran aceite, porque ellas no tenían aceite, les faltaba aceite. ¿Y por qué no les faltaba aceite? Porque ellas no estaban en lo que estaban. Las otras congregaciones, los otros ministerios, no estaban haciendo bien las cosas bien, estaban frías, como dice en Apocalipsis. Por ser fría, le dijo, te vomitaré. ¿Y qué pasó cuando ellas regresaron? A ella no les dio tiempo, el Señor se fue, la puerta se cerró. Y cuando ellas tocaron la puerta, dice ahí que le dicen de las 10 vírgenes ahí en Mateo. ¿Qué les dijo el Señor? Cuando ellas les tocaron, ábrenlo, Señor, les dijo, maestro, ábrenlo. Y él le dijo que quiénes eran, que no las conocía. Le dijo que ella no las conocía. O sea, los ministerios que Dios nos reconoce. No los reconoce porque están muertos. Están con las obras muertas, no tienen obras. Y el reino de los cielos, cuando es todo lo que dice aquí en la Biblia, si todo lo ponemos en práctica, es cuando tenemos vivo. Tenemos aceite en nuestras lámparas. Cuando tenemos adoración. Tenemos adoración y no los descuidamos de la oración, y no los descuidamos de nada, de que venga un enfermo, no lo rechazamos, le ayudamos. Con todo eso quiere decir, de todo eso habla el Señor, porque si la fe sin obras es muerta, la fe con obras es viva. Tiene que tener fe uno y estar bien con el Señor y las obras, junto todo. Porque en un versículo lo dice, que la fe sin obras no vale. Y obras sin fe tampoco, no vale. Y dice aquí en el 26, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice que aquí está dando en el 26, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros pecamos después de haber conocido la palabra, pecamos deliberadamente, dice que ya no, dice, la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no, porque esa abominación, aún conociendo la verdad, y lo retractamos, que no queremos hacer nada en los templos, y los vamos alejando poco a poco, y no tenemos viva la palabra del Señor, haciendo las cosas cada día con amor que nazca. Por eso menciona siempre el corazón. Entonces, esta persona corre peligro de perder su alma. Está corriendo peligro porque cada día esa gente, el enemigo, los malos espíritus les ciegan más a la verdad y no pueden ver, les pueden estar hablando y no los deja ver el mal espíritu, les ciega sus ojos. Se los ciega de una manera que ellos ya no creen más en nada. Y es como estas personas corren peligro de perder su alma. Y por eso debemos cada día estar con gran amor, con aquel anhelo de la palabra, con aquel anhelo de servir al Señor, de hacer las cosas bien para Dios, porque corremos peligro, dice aquí, de perder la salvación, y dejando de congregarlos también porque los enfriamos. Es así como ya los vamos quedando y no queremos saber más nada ya de la palabra del Señor, nada, porque no queremos trabajar para el reino de los cielos. Dice el 27, sino
una horrenda expectación de juicio. Es lo que los espera. Dice que los espera en el 27 una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Dice que corremos peligros de una horrenda, o sea, de irlos para el infierno con el enemigo, con el adversario, dice ahí, de fuego. Porque es que mucha gente piensa que esto no existe, pero si aquí lo está diciendo la Biblia y lo dicen muchos versículos de la Biblia. Porque abajo en la tierra está el infierno, dicen, como los volcanes tienen respiración de fuego. Ahí lo está diciendo el 27. Es una horrenda, o sea, va a ser terrible para la gente que conociendo de Dios se ha venido para atrás. Y en vez de avanzar, va retrocediendo para atrás. Entonces hay que tener temor de la palabra del Señor, temor cada día. Decirle al Señor, Señor, cada día dame fuerza, dame ánimo y anhelo de estudiar tu palabra y de predicar la palabra y de orar, que yo tenga aquel ánimo de orar cada día, porque es horrenda, dice. Juicio que los espera, es un juicio. Y el juicio no solo va a ser cuando los muramos, aquí en la tierra también. Aquí en la tierra juicio. Entonces dice el 28, porque ahí mencionan, el 27 menciona al adversario también y menciona el fuego. Y el hervor del fuego, dice, que ha de devorar a los adversarios, porque ya ellos se convierten en adversarios, porque el enemigo ya los tiene atrapados. Ya no pueden ver, están ciegos espiritualmente, es como muertos andando ya. Dice el 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muerte irremisiblemente. Dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso que en una iglesia, cuando vienen y le llaman la atención a alguien, tal vez ya se le han llamado, ¿verdad? Varias veces, que esa persona no entiende, no capta las órdenes, ¿verdad? Del principal del templo que lo está aconsejando. Y entonces dice que la última llamada le ponen 3 testigos, porque lo hacen de frente de 3 testigos, para que hayan 2 personas más, aparte del sacerdote, que tengan testigos que esta persona la pueden ya, dice Pablo. También yo ya lo leí, dice Pablo en Hebreo, en Timoteo. Dice que lo tienen que retirar de la iglesia. Si alguien está haciendo problema en un templo, de que se ha vuelto rebelde, ya la última vez que le llaman la atención, ya es con testigo. Ya es con testigo. Para que la gente no diga nada. Y porque saben que se les ha llamado la atención de 2, dice, a 3 veces, y de último con testigo la última vez. Porque tienen que haber testigos de cuando expulsan a alguien de un templo. Dice el 29, cuando mayor castigo, dice, pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice que esta persona está pisoteando al Hijo de Dios. La sangre, o sea, Dios es el que lo llama, porque Él es que hace pacto con nosotros. Él nos llama a nosotros. Si Dios llama a una persona como pastores, como ministro, si esta persona no quiere avanzar y no quiere y lo toma como tal, nada, y se tira para atrás, se sale, entonces esta persona está pisoteando a Dios. Él no está rechazando el llamado en sí, está rechazando al mismo Dios, la sangre del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, horrendo que los espera, horrenda cosa de que los espera. En el 29, en la cual fue sacrificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios, dice el 30,
pues conocemos, dice, al Hijo, dice, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice que mía es la venganza, dice Dios. Dice que Él, yo daré el pago, dice el Señor. Él le vendrá el castigo a estas personas desobedientes que han pisoteado la gracia del Señor, ¿verdad? Hay personas que dejan mal el evangelio del Señor con otras personas, haciendo las cosas pero mal. Entonces dice el Señor, mía es la venganza, porque por Él mismo se van a perder muchas almas, porque las personas a veces ponen la mirada en el hombre y no en el Señor, y se ponen a pensar, pero si esta persona habla de Dios, ¿pero por qué hizo esto? Por eso dice que horrenda cosa les espera. Por eso no debemos de poner la mirada en el hombre, pongamos la mirada en el Señor, porque Él es el único Dios y el perfecto Dios. Porque si la ponemos en el hombre, nos vamos a perder, nos perdemos. Dice el 31, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dice que es horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, dice, sostuviestes gran combate de padecimiento. Dice que es horrenda cosa, en 31 dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. O sea, si tenemos un llamado del Señor, también, si somos rebeldes, el Señor los moldea, los hace un barro, como que los deshace y los vuelve a hacer. O sea, pueden ser personas que dicen, pero yo no me siento bien, ¿qué será lo que tengo? Pero no se está dando cuenta que el Señor le está hablando, tal vez Dios pone personas a que les hablen a las personas. Y esta persona está disimulando y haciéndose a un lado como que no es con Él. Y tal vez el Señor usa, hasta un niño puede usar para hablarle a una persona de parte de Dios, y esta persona no hace caso, y tal vez el Señor le da sueño, el Señor le está llamando por visiones, tal vez viene después de que el Señor le ha hablado a esta persona por oraciones de que uno tiene, el Señor le puede a uno hacer un llamado por medio de sueños y visiones que Dios da. Y después de último, Dios pone un profeta verdadero a que los confirme nada más, no es que los va a dar la palabra, no. La palabra, la real palabra que Dios nos da a nosotros es cuando Él nos hace sentir a nosotros mismos. No va a venir otra persona a hablarlo. Este es el error que hay en muchos lugares, que la gente se deja llevar por palabras que le dan. Y entonces si nosotros somos personas, somos hombres, nosotros podemos, como cuando Dios los puede usar para dar de verdad una palabra, a veces puede salir de nuestro corazón de darle una palabra a alguien. Y en muchos matrimonios que se han casado porque les han dado palabras que ese es su esposo y les ha ido mal. Hay un pastor que dice, está soltero ese pastor, él dice que cuando él era joven de 16 años, él creía, dice, que todas las personas que hablaban eran de parte de Dios. Vino y la mujer, una mujer que estaba ahí, dice, le dijo que ella iba a ser la esposa. Y dice, le doy gracias al Señor porque Dios tuvo misericordia de mí, estoy vivo, antes no estoy muerto, dice. Estoy vivo, pero por hacerle caso a esta persona, dice, mi vida fue destrozada, me destrozó mi vida, dice. Y así hay mucha gente que se ha quedado sin casa, que porque le dicen una palabra que vaya a vender la casa y que la dé. Pero eso es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. No podemos hacer este tipo de cosas. Las personas nomás lo van a confirmar a nosotros. El profeta viene a confirmar lo que Dios ya nos ha mostrado a nosotros mismo. Por eso es que tenemos que tener adoración, para que nadie los engañe. Porque si caminamos con visión, nadie los puede engañar. No podemos ser engañados. Y nosotros sabemos, cuando nos van a dar una palabra, sabemos que sí, que esa palabra ya la está siendo confirmada nada más, porque ya el Señor los ha mostrado. Por eso dice aquí, y también horrenda cosa para aquel persona de que conociendo del Señor esté haciendo malas cosas, esté
desobedeciendo a la cabeza que Dios tiene en un ministerio, sea el pastor o quien sea, que Dios tenga en un ministerio, que Él le diga, ¿verdad?, que hay un trabajo que tenemos que hacer en la iglesia, como unos son diáconos, otros son los que están en la puerta, son ujieres. Hay para muchas cosas, en una iglesia, en un templo hay para muchas cosas. Entonces, si nosotros venimos y no hacemos esas cosas, por eso dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque una vez yo escuché un testimonio de un joven que le hicieron un llamado. Él sabía que tenía un llamado de parte de Dios para predicar. Y cuando el profeta le dio la palabra confirmando lo que él tenía una palabra para predicar, él vino y desobedeció y se fue para otro país. El muchacho tuvo un gran accidente. Ahí fue donde conoció que Dios lo salvó. ¿Para qué? Siguió predicando, pero él ya estaba dañado. Esperó llegar hasta ahí para obedecer al Señor. Pero traed, dice, a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostenéis gran combate de padecimiento, y por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Dice que de los presos también los compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes. El despojo de vuestros bienes. Hay personas que en ese tiempo se despojaban de los bienes y los daban para los presos, se los ponían en manos de apóstoles, para los presos, para la gente necesitada. Por eso dije que se despojaban de vuestros bienes. Sufristeis con gozo, dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque nosotros ya sabemos lo que quiere decir, que aquí nosotros no somos herederos aquí. Podemos vivir bien y tener esto y lo otro, pero porque Dios da todo, ¿verdad? También. Estas personas lo hacían porque tenían conocimiento de dar todo. Todos sus bienes ponían en manos de apóstoles porque ellos, Dios les multiplicaba, y no lo hacían por eso, y no lo hacían por el amor que tenían al pueblo y a los necesitados, por el amor que le tenían al Señor, porque ellos habían nacido de nuevo, y el amor que ellos tenían los hacía hacer este tipo de cosas. Porque aquí no somos herencia, aquí lo está diciendo, que tenemos la herencia en los cielos, y somos herederos porque el Señor pues da todo también, todo da el Señor, pero cuando somos fieles en oración, no esperando nada, lo que el Señor es que da las cosas, ¿verdad? Dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros tenemos una gran promesa. Si hacemos la voluntad de Dios, caminamos en la promesa del Señor. Y es que es más necesario terminar bien en el Señor, porque qué horrible ha de ser perder nuestra alma, decir que estamos luchando y que estamos luchando, y al final perderlo todo, perder la salvación de Dios. No se puede, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. A nosotros mismos, no a Dios, a nosotros mismos. Por eso dice a mi alma. Dice que un poquito más y que permanezcamos en fe, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. ¿Por qué dice así el Señor, dándole ánimo a uno? Que permanezcamos en fe y luchemos creyendo. Eso quiere decir que aunque alguien de la familia tengamos enfermo,
y que permanezcamos en fe luchando. No digamos, no, me voy, Dios no me lo sana o Dios no me sana a mí. No, permanezcamos en fe luchando, aunque miramos todo, que todo está, que no hay más, que digamos, ya no aguanto, no, yo tiro la toalla. Así hay mucha gente. A mí me ha pasado esto, yo me retrato para atrás. ¿Y qué dice? El que ha de venir vendrá, el Señor vendrá hoy, mañana, o vendrá cuando nosotros vayamos con Él, o vendrá cuando estemos vivos. Pero el Señor ahí estará siempre, en las buenas y en las malas. O sea que cuando venimos al Señor, esto quiere decir que no solo nos pueden suceder cosas buenas, no solo tenemos que esperar lo bueno al Señor. Señor, dame tal cosa, dame esto. Y porque pueden haber personas así, dame tal cosa, yo quiero esto, y tienen el carro, y tienen esto, y tienen lo otro, y entre más quieren abarcar, y más, y no compartir. De eso está hablando acá. De que no solo, viniendo al Señor, no solo vamos a tener cosas buenas, no. Tenemos que esperar de todo, luchar con enfermedades, lo que sea, pero tenemos que avanzar, luchar. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. El que dio su sangre por nosotros, y no estimarlo, y no tenerlo por estima, por no tenerlo, como quien dice, tener temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios en todo, hasta para dar la palabra. Yo no me atrevo a dar una palabra que no haya estudiado. Y yo me tengo que levantar temprano a recibir el estudio, porque hasta de eso vamos a dar cuenta. Si damos una palabra y en vez de estar edificando al pueblo, lo estamos tirando por otro rumbo, y es que el alma se va a perder. Y lo más importante para Dios es que la persona se salve, sea salva, y que haga las cosas correctamente como está aquí, para que lleguemos al reino de los cielos. Y ahí termina en el 38. Termina el 39, dice. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perversión, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí termina. Dice que nosotros, los habla a nosotros, a los que ya fuimos limpios con la sangre de Jesús. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros dice que somos de los que avanzamos. De los que avanzamos, dice. Sino de los que tienen fe para preservación. O sea, no todo. Los que venimos al Señor, no todo. Es ahí donde habla que la semilla, que una semilla fue sembrada en una tierra y la tierra no era fértil. Ahí nos lleva al sembrador de la semilla. Y solo una cayó en buena tierra, una cayó en piedras, a una vinieron los problemas. Ahí dice que vinieron un pueblo, no me acuerdo cómo le llaman a ese pueblo, pero eso representa que vinieron los problemas, vino el enemigo a sembrar cizaña. Y viendo que ya habían sembrado la semilla, ahí nos lleva, esta palabra nos conlleva a la semilla del sembrador. Ahí nos lleva, ¿verdad? Que tenemos que ser tierra fértil, que esta semilla que es la palabra esté en nuestros corazones y cada día crezca más esa fe, cada día vaya creciendo más, y no importa los problemas que tengamos. Al Señor tenemos que adorarlo siempre, porque es para nos bien de nosotros. El Señor no pierde nada. Hay personas que dicen, no, que es que Dios quiere que yo le ore. No, es para la salvación de nosotros. Es nosotros los que los perdemos, nosotros mismos. Y gracias tenemos que darle al Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros, que hubieron personas que los hablaron de la palabra del Señor, y que Dios nos dio esa gran fe en nuestros corazones para crecer y que germinara esa semilla y crezca, y que esta semilla no solo crezca, que esta semilla sea como un árbol que da frutos. Y el que da fruto quiere decir que cuando nosotros damos la palabra del Señor, que la palabra que nosotros demos, esta semilla caiga en otra buena tierra y germine, y esto otra va a dar más frutos, y así va. La palabra del Señor es así. No solo es que nosotros vamos a venir al Señor y leemos la palabra y ya para nosotros mismos, no. Es que la semilla va a crecer, es como un árbol que va a dar fruto, y de aquel fruto va a esparcirse
se va a dar a otras almas. No es para quedarlo nosotros mismos con la palabra del Señor, no. Es para esparcirla por la tierra. La tierra somos nosotros, la palabra de Dios la semilla. Tenemos que tener los oídos bien abiertos para aprender de la palabra del Señor y ponerla en práctica. No solo aprender, ponerla en práctica. Agarrar la Biblia, leerla y estudiarla cada día, ese entusiasmo que vaya creciendo y con las buenas obras también, y va creciendo. ¿Por qué dijo el Señor? En un versículo, dice el Señor que la zorra tiene su nido, los pájaros, dice, tienen su nido, y la zorra tiene, dice, su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene, dice. El Hijo del Hombre, dice, no tiene donde reposar. Pero muchos dicen que el Señor no tiene una casa para reposar. El Señor no está hablando de eso, Él está hablando espiritualmente. El Señor no tiene a alguien, a una persona, donde reposar. El Señor está hablando espiritualmente ahí en ese versículo, que Él va a reposar en nosotros. Así como reposó en Elías, en los profetas, en todos los profetas que dieron la palabra. Entonces el Señor quiere hallar a alguien donde reposar su Espíritu Santo con Él. Aquella persona que sea de adoración y que caute y que aquello va creciendo cada día más para esparcir a otras personas, para darles la palabra a otros. Y no quedarnos nosotros con la palabra, no, darlas a las otras personas. ¿Verdad? Y esta es mi palabra de este día. En el nombre de Jesús, que la pongamos en práctica y cada día, porque no sabemos el día mañana que viene cómo vamos a levantarlos. Y es triste que nos vayamos a morir sin Dios, ir una eternidad sin Dios. Es muy triste porque ahorita nosotros hay soluciones. Aquí nosotros podemos perder un carro, podemos perder una casa, no importa, ¿verdad? Los va a doler y todo, porque cuesta hacerlo, pero es algo que se puede recuperar. Pero cuando nosotros los morimos, ya no, eso no se puede. Ya no se puede, porque es un alma que ya murió y no tiene voz ni voto ya. Ahí murió, ahí terminó todo, que por eso hubo personas que le hablaron de la palabra del Señor. Entonces ahí termina la vida de cada quien, donde muere. Así es. Ahí está definitivo para dónde va su alma, ¿verdad? Y por eso tenemos que ser el ánimo de cada día seguir más adelante, porque sabemos que esta vida no es fácil en Dios, pero ¿quién nos da la fuerza? El mismo Dios y el mismo amor que tenemos por Él. Él es el que los hace seguir adelante cada día con amor, porque sabemos que es una vida que tenemos que llevarla con ayuno y oración. Esto no es solo de darle la palabra a la gente, no, porque la palabra no va a germinar en los corazones de las personas. Tiene que ser con un corazón obedientes, con ayuno y oración. Esto es de todo, si se puede todos los días, ¿verdad? El ayuno de un horario a tal horario, por eso se madruga, se pone el horario a tal hora y así, ¿verdad? Cuando comienza uno es bien fuerte, pero después el cuerpo se acostumbra. Pero al principio es bien duro, difícil, porque yo lo pasé y sé que es difícil. Pero cuando uno tiene amor para el Señor y para que uno tiene amor de aquello, que no le quiere dar la palabra a las almas, entonces eso lo hace a uno como seguir adelante, seguir cada día y pedirle fuerza al Señor, que le dé fuerza. Porque debemos de orar los unos por los otros, siempre poner las peticiones y orar por las almas, que esta alma escuche la palabra del Señor y que no solo la escuche, que vaya creciendo en los corazones y que vaya creciendo cada día más, ¿verdad? Hasta que esta persona viene y diga que el Espíritu Santo de Dios ha morado en su corazón y crezca esa semilla. Y no solo ella, no. Cuando viene la persona, viene toda la familia, vienen sus hijos, el esposo, y vienen todos, hasta los amigos, los que escuchan la palabra. No solo que nosotros los vamos a salvar, no. Les pedimos por nuestros hijos. Dice que 1000 generaciones. En la Biblia a veces dice que la segunda y la tercera y la cuarta y la tercera, pero no. Es hasta 1000 generaciones.
Eso va de generación, de los hijos a los nietos, y va transmitiendo. Es un pacto que Dios hace con nosotros. Pero cuando nosotros le somos fieles al Señor y ponemos las peticiones delante de Dios a toda nuestra familia, entonces como sea, la familia va a ser salva, porque Dios, por el pacto que Dios ha hecho con nosotros, porque Él no falla, entonces Dios se acordará del pacto. Cuando estos nietos de nosotros, la descendencia de nosotros, tengan un problema y todo, como sea, el Señor los va a salvar. Sea nuestros hijos que tengan un accidente, que sean rebeldes, pero allí en la enfermedad, ahí van a reconocer que hay un Dios, porque Dios se va a acordar de ellos por el pacto que ha hecho con nosotros. Y así es. Entonces, esta es mi palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Me gusta hablar mucho de la palabra y puedo amanecer, pero hasta aquí me ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y espero que así yo siga dando la palabra, ¿verdad? Para toda aquella persona de que no se canse de oír la palabra del Señor, y que, ¿verdad? Y que venga a los pies del Señor con obediencia cada día y decirle al Señor, Señor, ponerse las manos en la cabeza y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, revélame los códigos que tú has puesto en mí desde la eternidad, porque nosotros venimos con unos códigos, porque somos hijos del Eterno. Entonces tenemos que ponerle las manos en la cabeza y decirle al Señor, siempre orando, revélame los códigos que tú has puesto en mí desde la eternidad. Pero todos los días, la oración es de todos los días, porque así es como avanzamos, así es como vamos a avanzar. Y ahí bendigo a María Elena, mi cuñada, a mi cuñada Carmen, a Dinelia también, ¿verdad? Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Mi esposo estaba ahí también. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno, ¿verdad? Y que sea nuestro Dios revelándolos cada día y dándolos fuerza, fortaleza, ¿verdad? Como dice un versículo, que cuando nosotros venimos al Señor y le oramos al Señor, no habrá, dice, ninguna espada, dice, ninguna espada forjada podrá contra nosotros, porque Dios está ahí con nosotros, como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ¿qué los pasará? Si el Señor los cubre, no les va a pasar nada. No temerás al terror nocturno, dice. A nada tenemos que tener, nada. Por eso por las comidas siempre se ora, porque si oramos por los alimentos, cada vez que comamos ya puede tener veneno y nos vamos a morir. Porque oramos con fe que Dios bendiga nuestros alimentos. Cada vez que los acostamos, al levantarlos también. Y no puede, nadie los puede hacer nada, porque el Señor es Dios. No podemos tener miedo de nada. De nada, que aquí hay mucha gente preocupada porque, que me van a mandar, que hay gente que no duerme. Hay gente que no duerme, que puede estar, no toda, ¿verdad? La gente que tiene fe, no, dice, pues, yo tengo fe en Dios, yo camino y yo nunca ando viendo si hay que me quieren agarrar para mandarme, no, porque yo estoy confiada en el que me llamó, que es Jesús, el que pagó su sangre por mí. Yo tengo un Dios grande. ¿Y por qué he de temer? Dije la palabra. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Si tenemos un Dios poderoso. Y si es que los van a mandar, pues porque el Señor así lo quiere, los quiere tener allá. Pero también, yéndome para allá, no voy a temer, porque donde quiera que esté el Señor, ahí va a estar conmigo, con nosotros. Ahí está el Señor, en cualquier cosita ahí está el Señor. Y si lo va mal, como dice ahí, es porque Él lo ha permitido el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca nuestra fe. En medio de las debilidades de nosotros, crece nuestra fe, y va creciendo, y vamos agarrando aquel amor para Dios. Aquel amor nos va llenando nuestros corazones. Y espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tengamos la fe y vaya creciendo esa fe cada día. Bendiciones a cada quien que va a ver la palabra, ¿verdad? Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y ahí están mis oraciones para todos, el que va a ver la palabra del Señor, ¿verdad? Porque mi fe es que, ¿verdad?, que entreguen su corazón al Señor cada día. Y, ¿verdad?, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que oremos y que oremos los unos por los otros, por los países, ¿verdad? Porque podemos ver los países cómo están. Cada país
¿Cómo está, verdad? Los jóvenes perdiéndose. Cada gente que muere cada día es una alma que va para el infierno. Si no ha entregado su vida a Dios, va para el infierno. Entonces debemos de clamar por los países, por las personas. Y a eso el Señor nos ha mandado. A eso los ha mandado el Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y esta es mi palabra, ¿verdad? Bendiciones. Voy a traer la palabra hasta el domingo otra vez. Voy a estudiar otra palabra para, si Dios me lo permite, ¿verdad? Porque por Él vivimos, por Él caminamos en fe cada día. Si Dios lo permite, el domingo voy a dar otra enseñanza. En el nombre de Jesús, bendiciones. Dios me los bendiga. Amén.